Buenos días a todos. Esta es la tutoría número 6 de Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. Sean bienvenidos, agradecerles la puntualidad, ¿verdad? Y la presencia. En honor a eso, pues iniciamos en este momento. Les voy a presentar la agenda que vamos a trabajar. Este día 11 de diciembre. Saludo y bienvenida. Avisos y recordatorios es lo que vamos a ver primero, ¿verdad? Un sondeo de lectura. Vamos a discutir lo que son los contenidos y un espacio para dudas o consultas, ¿verdad? Antes de finalizar con la tutoría, también el coordinador de la asignatura pues me ha pedido un espacio, entonces esperaríamos que se pueda dirigir a ustedes, ¿verdad? En ese tiempo, al final, ¿verdad? Bien, algunos recordatorios. El control de lectura número 12 se debe entregar el domingo 10 de enero. Es la fecha límite, pero si ustedes quieren hacerlo antes, también pueden, ¿verdad? Y así pues ya salen de esa actividad y no están pendientes de que tienen que hacer esa actividad. El trabajo de investigación es para el 17 de enero, ¿verdad? Entonces tienen una semana más para poder entregar el, el trabajo de investigación. La prueba ordinaria 2 es el sábado 22 de 10 a 11:30. Es ahora el 22 de enero, ¿verdad? Con ese estaríamos terminando lo que es la asignatura, ¿verdad? Ya posteriormente está el examen de diferido. Si por alguna razón no pudieron hacerlo el sábado, pues van a poder hacerlo el domingo 26 de 7 de la noche a 8:30. Y el último es la prueba de suficiencia. Esta no es para todo, es solo para aquellos estudiantes que no alcanzaron la nota mínima al final del curso, ¿verdad? Que no alcanzaron a llegar a 6. Pero si usted llegó al 6 o más, pues ya no tiene que hacerse esta prueba, ¿verdad? Igual el diferido, si, si en caso usted no pudo hacerse la prueba ordinaria en la fecha y el horario que esté establecido, entonces puede hacer la prueba diferida, ¿verdad? Pero no es porque se le antojó no hacerla, sino que tiene que haber una razón de fuerza mayor, ¿verdad? Por ejemplo, que estaba enfermo, que le chocaba con otro examen el mismo día, ¿verdad? Algunos también por sus creencias, ¿verdad? No pueden hacerlo el sábado, entonces está la opción ahí del diferido. Estas son las únicas opciones por las que puede hacerlo diferido. No es solo porque hoy no me siento preparado para hacerlo y entonces mejor lo voy a pedir diferido para el 26. No es así, ¿verdad? Sí, esos serían los anuncios y recordatorios. Vamos a comenzar con un pequeño sondeo de lectura, así es que me gustaría pues la participación de todos, ¿verdad? En estas preguntas, ahí pues lo que ustedes consideren, de acuerdo a lo que han leído, pues le den respuesta. Vamos a ver, la primera pregunta dice, ¿qué entiende por educación matemática? Les voy a dar un tiempo para que ustedes
piensen, ¿verdad? En esa pregunta, que entienden por educación matemática y me den una respuesta. Vamos a ver 5 minutos para poder analizar esa pregunta y poder dar una respuesta. Bien, si alguien está listo, puede participar. ¿Qué entiende por educación matemática? Sí, Gloria, adelante. Lo que yo entiendo por educación matemática viene siendo como el aprendizaje y la práctica en la que se pone en dicha materia, es decir, de que no solo matemática se refiere a números, sino que también tiende de la mano con lo teórico, es decir, lo psicológico, lo social, algo así. Muy bien, gracias Gloria por su participación. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué entiende por educación matemática? A ver, José Neftalí dice que educación matemática es un método donde se enseña a desarrollar procesos numéricos. Es un campo donde se enseña o se aprende matemática. Estos procesos son aplicables a la vida diaria, de gran importancia para el desarrollo de la sociedad. Muy bien, gracias José Neftalí por su participación. Sí, ¿verdad? La educación matemática es un método para enseñar y como decía Gloria, no solo números, ¿verdad? Sino también pues eh, los contenidos, la teoría, ¿verdad? La aplicabilidad para la vida que es tan importante. Vamos a la siguiente pregunta.
igual les vamos a dar ahí un poco de tiempo. Si no pueden participar con audio, también pueden escribir y yo leo sus comentarios. Mencione algunas dificultades para la enseñanza de la matemática. Piensen en dificultades para poder enseñar matemática. ¿Cuáles son esas dificultades a las que se enfrenta el profesor de matemática al querer enseñar esa asignatura? Igual, ¿verdad? Vamos a dar unos 2, 3 minutos y si alguien está listo antes, pues me levanta la mano y con gusto lo dejo participar. Adelante, Beatriz. Sí, buenos días, licenciado y compañero. Podríamos decir que una de las dificultades que hay, ¿verdad?, en la enseñanza de la matemática podría ser que a veces los docentes, ellos no están, no tienen un conocimiento profundo de los temas que ellos enseñan. Entonces, al no conocer ellos completamente el tema que están desarrollando, generan esa brecha de conocimiento entre el alumno y el docente, ya que el alumno no logra comprender adecuadamente el aprendizaje que debe obtener. Muy bien, gracias, un buen punto, ¿verdad? A veces pues los docentes jugamos, más bien siempre, ¿verdad? Los docentes jugamos un papel importante en el proceso de enseñanza del estudiante, ¿verdad? Entonces, pues de acuerdo ahí con Beatriz, no sé si alguien más quiere mencionar alguna de las dificultades para enseñar matemática. Adelante, Carlos. Sí, gracias, licenciada. Bueno, una de las dificultades que también se podrían dar para los docentes a la hora de enseñar matemática es, digamos que la actitud que se le fomenta indirectamente muchas veces por el entorno a los estudiantes de la matemática. Muchas veces el punto de vista, como lo comentaban, de la matemática que tienen los estudiantes es un poco negativa, es un poco de que la matemática solamente es inútil, es difícil, es solamente problemas, pero es porque esa es la opinión que se tiene comúnmente por ello y eso puede ser una dificultad para los docentes, puesto que claramente si los estudiantes no tienen una actitud positiva hacia la materia, eh, va a ser muy difícil de que ellos se interesen realmente por aprender lo que se les está enseñando. Muy bien, gracias Carlos. Sí, ¿verdad? El interés es bastante importante, la motivación que nosotros como docentes les demos a los estudiantes, ¿verdad? Para que ellos muestren interés para poder aprender. Bien, sigue César y después Beatriz. Sí, buenos días, licenciada, gracias. Creo que mi respuesta va bastante enfocada también en lo que mencionaba el compañero, ya que
Hoy en día es bastante difícil que existan estudiantes que realmente quieran aprender matemáticas. Y esto es debido a lo que se les ha influenciado en los primeros años, pues, porque si del niño desde pequeño, desde primero, segundo, e incluso desde parvularia, se le ponen ejercicios demasiado difíciles o que no se puedan, o el docente no se pueda dar a entender de manera correcta, el niño va a crecer con eso de que las matemáticas no me gustan, que las matemáticas esto, que yo no soy bueno para las matemáticas, aunque a veces el hecho de que digamos que no somos buenos no es que en realidad sea cierto, sino que muchas veces no sabemos comprender el enunciado del ejercicio, no sabemos comprender lo que se nos está pidiendo y de esa manera no lo podemos interpretar de la forma en la que se va a desarrollar. Sí, muy bien, gracias César. Beatriz quería opinar, sí, adelante. Sí, hace un momentito quizás para completar también, a veces no también es solo culpa del docente, ¿verdad? Sino que a veces los programas de estudios que se le piden que aplique son demasiado complejos o van demasiado monótonos, que después de un tema hay que seguir con otro, sin percatarse que el alumno de verdad haya obtenido un aprendizaje significativo. Entonces, eso dificulta también la labor del docente porque no puede desempeñar su trabajo adecuadamente porque está presionado bajo un plan de estudio o un programa que se pueda determinar, digamos, en los colegios privados. Están, un ejemplo, están bastante presionados a que deben cumplir con los estándares que ellos solicitan y en muchas ocasiones dejan a un lado a aquellos alumnos que no han obtenido el conocimiento que debían aprender solamente. Sí, gracias. Sí, ¿verdad? Agregando ahí o más bien reforzando lo que decía César y Beatriz, muchas veces nosotros como docentes, ¿verdad? Somos los que debemos de motivar al estudiante y no decirle desde el inicio, ¿verdad? La matemática es difícil o quitar ese tabú que viene de años atrás, como decía César, ¿verdad? De que las matemáticas son complicadas, difíciles y para inteligentes. Esas son dificultades, ¿verdad? Serias en cuanto a la enseñanza de la matemática. Beatriz también mencionaba el hecho de que hay que cumplir con los contenidos, ¿verdad? A veces no siempre es bueno cumplir con el programa si el estudiante no ha alcanzado el indicador de logros, porque imagínense si no entendió el tema anterior y ese tema es el que le va a abrir o le va a aperturar el contenido siguiente, no va a entender nada tampoco. Entonces él va a comenzar a tener esa idea de que la matemática es difícil, ¿verdad? De que él no entiende las matemáticas. ¿Verdad? Otra dificultad es que no tenemos muchos recursos, ¿verdad? Si usted no pone de su bolsa, digámoslo así, como docente, para adquirir recursos, difícilmente, ¿verdad? O a menos que sean algunos recursos reutilizables o que sean reciclados, ¿verdad? Pero de otra manera es bien difícil. En las escuelas no hay un kit, por ejemplo, para enseñar matemáticas, un paquete de regletas de Kursenair, los bloques base 10, todo eso que sirve para que los niños se motiven, ¿verdad? Para aprender. Y entonces desde ahí vean, relacionen la matemática con el juego y la diversión y ya no les parezca tan aburrido o tan difícil, ¿verdad? Bien, vamos a leer los comentarios de los compañeros. Dice José Neftalí, una dificultad es que la mayoría de las personas no le hayan sentido aplicable a las matemáticas. Creen que las matemáticas no sirven para nada en la vida. Y esto se vuelve un reto para el profesor de matemática. Otro punto es porque el estudiante siente muy compleja la materia de las matemáticas. Entonces, sí, ¿verdad? Muchas veces no se les explica al estudiante, ¿verdad? ¿Para qué le puede servir? Tal vez no todos los contenidos, ¿verdad? Le van a servir para la vida, pero hay contenidos que le sirven para aprender otros contenidos
y de ahí, o para desarrollar el pensamiento lógico matemático, y eso le va a ayudar en la vida, ¿verdad? Las tablas, por ejemplo, las sumas, restas, multiplicaciones, eso sirve, ¿verdad? Para todas las medidas de longitud, las medidas de peso, de volumen, etcétera. Entonces, explicarles a los estudiantes siempre de qué manera podemos aplicar lo que se está enseñando, ¿verdad? Y esa es una dificultad que se tiene. Hilda Guadalupe menciona que las dificultades a las que se enfrentan son el desinterés de los estudiantes, ya sea porque no les llaman la atención o porque no le entienden. Que tienen que utilizar diversas estrategias para darse a comprender en clases a sus estudiantes. Estas pueden funcionar o no. Esas son dificultades, ¿verdad? Lo que mencionábamos, que tienen que utilizar diferentes estrategias y aparte que no todos son, no todos aprenden de la misma manera, ¿verdad? Ni tienen el mismo nivel. Entonces todos aprenden a su ritmo. Eso también pues abona la dificultad para poder enseñar matemática. Gloria Stephanie tiene la palabra. Sí, licenciada, con lo que ha comentado Hilda, en que tienen que utilizar diversas estrategias, también se les hace a los docentes, hay veces que se les hace difícil que no saben, como decía en el documento, en las evaluaciones no saben distinguir las evaluaciones con las calificaciones. Piensan de que al realizársele una evaluación de rutina, por decirlo así, piensan de que lo que ha aprendido ahí no es tanto como para ponerle una calificación dada. Entonces, han habido casos, bueno, en mis estudios de bachillerato hubieron casos que había momentos que el docente se confundía con las evaluaciones, pensaba que las evaluaciones de rutina eran como los exámenes que nos hacían en cada trimestre. Entonces, si alguien se sacaba una nota muy baja, ya él decía de que lo que aprendió en el año no era lo que tenía que aprender por las pruebas de rutina, por decirlo así. Entonces, hay muchas veces que sí utilizan estrategias, pero no las saben utilizar al 100%. Ajá, muy bien, gracias, Gloria. Sí, ¿verdad? Muchas veces sí usan estrategias, pero no son las adecuadas en ese momento. Entonces, uno tiene que buscar la metodología, el material didáctico para el momento, ¿verdad? Para el grupo, hay que estudiar al grupo, hay que conocerlos a todos. No todos aprenden de la misma manera. Y también otra cosa que una evaluación no define lo que usted sabe, ¿vean? No define lo que usted es simplemente evaluar el desempeño en ese momento, pero no significa que eso es lo que usted sabe y es lo que usted es, ¿verdad? Si se sacó un 3 en matemática, eso es lo que sabe, no, eso es lo que sabe de lo que le preguntaron en ese examen, pero puede saber mucho más, ¿verdad? De otros contenidos. Voy a leer el comentario de Nurian. Dice que en el caso de las dificultades, primero el maestro que tal vez mucho conocimiento o no ha culminado el manejo de algún tema y por ello también que los estudiantes no muestran interés porque piensan en que de qué sirve tratar de comprender y aplicar la matemática si ni el docente sabe lo que hace. Entonces ahí hay una desmotivación, ¿verdad, Nuria? Asimismo, y para mejorar ese tipo de problemáticas, se debe poner empeño en ambas partes y tratar de que el estudiante comprenda lo que se está enseñando, dice Nuria, ¿verdad? Por ello mismo, se debe encontrar el punto medio de la matemática y así tener un mejor aprendizaje. Bien, gracias por sus comentarios y sus opiniones, ¿verdad? Muy acertadas todas. Esas son, bueno, los fines de la educación, los vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar ya con la unidad 6, ya nos alargamos un poquito ahí con lo que es el sondeo de lectura, ¿verdad? Más adelante les preguntamos sobre los fines. La unidad 6, educación matemática. Dice que teniendo en cuenta
que la educación matemática se considera un nuevo campo teórico con identidad propia, el objetivo de este material es estudiar la perspectiva de la matemática como área de conocimiento, los fines de la enseñanza de la matemática y, por último, culminar con las dificultades que tienen los estudiantes en estudiar el área de matemáticas. Concepciones de educación matemática. Godino, Batanero y Font en 2003 identifican dos concepciones extremas, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza de las matemáticas: la idealista platónica y la constructivista. Según la primera, debe enseñarse a los alumnos, en primer lugar, lo que son las estructuras de la matemática, ¿verdad? Y esto los pondría en una situación de poder resolver los problemas y aplicaciones que luego se les presente. En esta situación, en la idealista platónica, el profesor expone los axiomas, las definiciones, los teoremas, sin conectar con situaciones de aplicación o con situaciones de la vida real o de resolver problemas, ¿verdad? Podemos relacionar pues esta concepción con la visión platónica de las matemáticas. Según la visión constructivista, las aplicaciones tanto externas como internas deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esto es, el desarrollo conceptual debe seguir al menos de manera aproximada y el camino de la creación de las matemáticas. Ahora, en la práctica se da una tercera visión que podríamos llamar algorítmica en el proceso de enseñanza de las matemáticas, que está más ligada a la concepción instrumentalista que señala Ernest. Esta tercera visión, que le llaman algorítmica, ¿verdad?, promueve lo que es una enseñanza de la matemática fundamentalmente de tipo memorístico y logarítmico, ¿verdad?, que hay que llevar un proceso para poder resolverla. En esta se proporciona al estudiante definiciones, reglas de procedimiento particulares para ser aplicadas en situaciones dadas. La educación matemática como ciencia tiene como objeto de estudio la relación entre los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de contenidos matemáticos. Entonces, si se fijan ahí, pues la educación matemática tiene que ver tanto con lo que uno sabe, ¿verdad?, con lo que sabe el docente, con lo que sabe el estudiante, la enseñanza, que es lo que el docente puede dar, el aprendizaje, que es lo que el estudiante puede aprender de los contenidos de matemática, ¿verdad? Entonces engloba todo eso. Para Bruce, el objeto de estudio de la didáctica de la matemática es la situación didáctica, que se entiende como un conjunto de relaciones que se han establecido explícita y o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio que comprende eventualmente instrumentos u objetos, y un sistema educativo, ¿verdad?, que está representado por la escuela y el maestro, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien del saber constituido en vías de la Constitución, ¿verdad? Entonces, lo que intenta pues es que el estudiante aprenda los contenidos de la mejor manera.
Bien, no sé si alguien me ayuda a leer esta lámina, por favor. Adelante, César, gracias. Dificultades para la enseñanza de la matemática. En una investigación sobre enseñanza de las matemáticas en secundaria llevada a cabo entre los años 2012 y 2013, que tenía como finalidad determinar la efectividad de una intervención basada en el diseño de estrategias y escenarios educativos enfocados en el desarrollo de competencias matemáticas en un ambiente que favorezca la convivencia respetuosa entre los alumnos de secundaria. Se analizaron los obstáculos para que los alumnos desarrollen las competencias que prescribe el currículo escolar. Bien, gracias. Estamos hablando de las dificultades para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? De las que mencionábamos en el control de lectura, en el sondeo de lectura. Estas dificultades fueron identificadas a partir de la observación de 26 clases, fueron las que se observaron, de primer grado, de secundaria, de la revisión del contenido de 35 foros virtuales en el que participaron 30 profesores de primer grado y de las bitácoras que describieron durante ese lapso de un año, se sacó esa información, ¿verdad? Los resultados de la investigación se encuentran en otras publicaciones. Bien, y ahí está la tabla de las dificultades para la enseñanza de las matemáticas. Ahí mencionan dificultades de desconocimiento, por ejemplo, ¿verdad? Desconocimiento de la disciplina, desconocimiento de métodos pedagógicos, ¿verdad? Y a veces los docentes no conocen, ¿verdad? Los métodos pedagógicos no todos los métodos, ¿verdad? Pueden conocer algunos, por eso dice desconocimiento de métodos. También desconocimiento de didácticas específicas, o sea, didáctica para enseñar matemática, ¿verdad? Porque la didáctica a uno en el profesorado pues le enseñan didáctica, ¿verdad? Didáctica pero de manera general, no específica de la matemática. También está desconocen el modelo de competencia. El modelo de competencia de la SEP, ¿verdad? Que sería del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? El sistema de enseñanza-aprendizaje. La motivación, también hay dificultades en cuanto a la motivación, ustedes las mencionaban, ausencia de estrategias para buscar la involucración e interés de los alumnos. También parte de las dificultades de motivación es que el profesor se limita al papel de ejecutor de curso, nada más dar el curso, impartirlo y si aprendió, bueno, y si no, pues igual, ¿verdad? También hay dificultades de evaluación, ¿verdad? Confunden la evaluación del aprendizaje con la calificación. Dan más importancia a otros factores que al aprendizaje. Eso también, ¿verdad? Tiene que ver las dificultades en cuanto a la evaluación, a lo que hablábamos ahí con las compañeras, de que decían que salieron mal evaluadas, entonces pues no aprendieron nada, ¿verdad? Por eso confunden la evaluación del aprendizaje con la calificación. No es lo mismo evaluar el aprendizaje que obtener una nota, ¿verdad? Y dan más importancia a esos factores de aprendizaje, a la nota, a la calificación, más que a la enseñanza, más que a lo que han aprendido, ¿verdad? Y otra de las dificultades es que la enseñanza no se parte de un diagnóstico. La enseñanza no parte de un diagnóstico. La mayoría no hace un diagnóstico para conocer a sus estudiantes al inicio del año, por ejemplo, o cada 3 meses hacer un diagnóstico de qué tanto han aprendido, qué les falta por aprender.
a por qué no se ha aprendido eso que tenía que aprenderse, ¿verdad? Etcétera. El centro es el programa, no el aprendizaje también, ¿verdad? Mencionábamos eso con Beatriz, que a veces no basta con, no solo es enseñar el programa, todos los contenidos, ¿verdad? Sino que el estudiante aprenda, pero como pues también es un requisito, ¿verdad? Que se exige de que se cumpla con todos los contenidos del programa para poder terminar con bien el año, digámoslo así, ¿verdad? Aunque el estudiante no haya aprendido. La enseñanza es episódica, ¿verdad? Van por etapas, digámoslo. Hoy aprendimos esto, ya mañana eso no se acuerdan y entonces hay que, se aprende otra cosa y lo que se aprendió ayer ya se olvidó, ¿verdad? Entonces esas son las dificultades que se encontraron en esa investigación que se hizo, ¿verdad? En la investigación que se menciona se encontraron algunos profesores que no tienen una comprensión profunda de los temas que enseñan, lo que dificulta que diseñen variadas maneras de ayudar a los alumnos a construir el conocimiento. En ocasiones ellos mismos causan confusión a sus estudiantes respecto a los temas como los números negativos, por ejemplo, ¿verdad? Y la multiplicación de fracciones. A veces el mismo maestro es el que confunde, ¿verdad? Esa parte de sumar números negativos o multiplicar números negativos, o realizar cualquier operación con números negativos sin tomar en cuenta la ley de los signos. Y la multiplicación de fracciones igual, ¿verdad? Cuando es una fracción propia, impropia, mixta, si tiene el denominador común, si no tiene el denominador común, etcétera. A otros profesores les hace falta conocimiento pedagógico, ¿verdad? Que les permita poder diseñar esas actividades de aprendizaje que sean apropiadas para los estudiantes que está atendiendo, ¿verdad? También en esta investigación se notó la falta de didácticas específicas, pues las disciplinas muy codificadas como las matemáticas se centran más en las didácticas específicas que en otras disciplinas menos codificadas, ¿verdad? Como las que engloban las ciencias sociales. Por otra parte, muchos profesores desconocen el modelo de competencia, ¿verdad? de la Secretaría de Educación Pública, aunque pueden repetir los términos, no muestran una comprensión conceptual, o sea, no entienden los contenidos que están en el programa, ¿verdad? No tienen una comprensión conceptual, ni se observó que lo tomaran en cuenta durante el trabajo en las aulas. O sea, no toman en cuenta el programa de estudios. Tal vez al momento de planificar sí, ¿verdad? Pero al momento de estar en el aula, pues en ese estudio no se vio. Un aspecto muy importante que no favorece el aprendizaje es que los profesores confunden la evaluación con la calificación, ¿verdad? Lo que decíamos ahí. Califican pues los aspectos que no están relacionados con el aprendizaje. Por ejemplo, la limpieza, la asistencia, la conducta, ¿verdad? El trabajo de clase. Entonces, todo eso, pues tal vez no está relacionado con el aprendizaje, pero lo evalúan y asignan una nota. Entonces, aunque el estudiante no haya aprendido nada, pero se porta bien, llega temprano, hace limpieza, no falta clase, y entonces tiene una buena nota. Entonces, por eso es que no hay que confundir la calificación con el aprendizaje. Y también los profesores pues parten de los supuestos, del supuesto que los alumnos deben llegar a la educación básica con interés por aprender lo que en la escuela les quieran enseñar, ¿verdad? Y les motiva que no sea así. Se desmotiva, ¿verdad? Uno que no sea así. En lugar de buscar estrategias para generar la involucración e interés de los alumnos, cómo involucrarse, cómo involucrar a los estudiantes y cómo motivarlos para que estudien matemáticas.
Bien, uno de las actividades que van a hacer es hablar sobre las corrientes, escuelas y o corrientes. Hay diferentes propuestas teóricas referente a la escuela, a la educación matemática, ¿ya? Los cuales son la fenomenológica didáctica o matemática realista. Esta corriente nace allá en Holanda en los años 70 como una reacción al movimiento de la matemática moderna, ¿verdad? Y el enfoque mecanicista que había de la enseñanza de la matemática implementado en ese momento en las escuelas holandesas. ¿Verdad? Todo era mecánico, aprenderlo de memoria y el proceso como el profesor lo había enseñado. Entonces de ahí surge esta corriente. También está la didáctica fundamental. Una característica importante de esta didáctica es que su consideración de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje bajo un enfoque sistémico en donde el funcionamiento global de un hecho didáctico no puede ser explicado por el estudio separado de cada uno de los componentes. Está también el enfoque ontosemióntico. Esta corriente le atribuye un papel esencial al aprendizaje en la construcción de objetos matemáticos. Está el socioepistemología. Este se caracteriza porque pretende explicar los procesos de construcción, adquisición y difusión del saber matemático en base a las prácticas sociales. Está también la etnomatemática. La etnomatemática es la matemática practicada por grupos culturales idénticos, tales como sociedades nacionales, grupos laborales, niños de un cierto grupo de edades y así sucesivamente, ¿verdad? Su identidad depende en gran medida de los centros de interés y motivación y de ciertos códigos que no pertenecen al reino de la matemática académica, ¿verdad? Sino que, pues de acuerdo a la etnia, a la cultura, al grupo, ¿verdad? En el que se desenvuelven, pues ahí es donde aprenden. La otra es la educación matemática crítica. Esta corriente se nutre de la teoría crítica, la cual parte de situaciones concretas y le da importancia a las diferencias culturales y a la memoria histórica. Además, resalta la escuela como centro de resistencia y formación en la sociedad. Ahora vamos a hablar de las competencias matemáticas. A ver, necesito que me ayuden ahí con la lectura de la presentación, por favor. Adelante, Norian. La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Bien, muchas gracias, Nuria. Sí, ¿verdad? De eso se trata la competencia matemática, ¿verdad? Dice que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y el razonamiento matemático. O sea, no solo es conocer los números, ¿verdad? Sino que presenta una serie de opciones ahí que deben de saber para tener la competencia matemática.
Bien, con el objetivo de lograr una aproximación al concepto de competencias matemáticas, se consideran en principio 3 tipos de competencias: básicas, transferibles y técnicas profesionales, que de acuerdo con la UNESCO en el 2012 todos los jóvenes deben adquirir. Las competencias básicas, en su aspecto más fundamental, las competencias básicas comprenden las nociones de lectura, escritura y aritméticas necesarias para poder conseguir un trabajo suficientemente bien pagado para satisfacer las necesidades cotidianas. Las competencias transferibles son, estas comprenden la capacidad de resolver problemas, comunicar ideas e información de manera eficaz, ser creativo, mostrar dotes de mando y escrupulosidad, y evidenciar capacidades empresariales. Las personas necesitan tener estas competencias para poder adaptarse a distintos entornos laborales, las competencias transferibles, ¿verdad? Y aumentar hacia sus posibilidades de permanecer en empleos bien remunerados. Y las últimas, que son las técnicas profesionales, competencias técnicas y profesionales, son numerosos empleos que exigen determinados conocimientos técnicos, desde cultivar verduras hasta utilizar una máquina de coser, poner ladrillos, utilizar una computadora, ¿verdad? Algo ya técnico, profesional, que le sirva para el área en el que se va a desempeñar. Bien, ahora vamos a hablar sobre los fines de la educación. En la Constitución Política de El Salvador, en el artículo 55, dice que la educación tiene los siguientes fines. Primero, lograr para cada individuo la competencia, lograr para cada individuo el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, ¿verdad? Contribuir a la construcción de la sociedad democrática más próspera, justa y humana, inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Entonces, los que tienen que ver con la matemática, pues sería lograr para cada individuo la competencia matemática que corresponde, ¿verdad? Otro, preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos alumnos requieren más instrucción matemática que otros. Fomentar el reconocimiento de la utilidad fundamental matemática en nuestra sociedad. Desarrollar la habilidad para usar modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Esos son los fines de la educación matemática, ¿verdad? Basado en los fines de la educación en El Salvador. Hawson y Kane consideran los siguientes 3 aspectos mediante los que las matemáticas contribuyen a los fines educativos generales. El primero, el desarrollo de la capacidad de razonar. Su carácter ejemplar de certeza. Y su función de instrumentos auxiliares para otras disciplinas. Las metas y propósitos
de la enseñanza de la matemática se pueden surgir de la naturaleza de la materia, del papel que desempeña en la vida práctica, intelectual y espiritual del mundo, y también de los intereses y capacidades de los estudiantes. Ahora, las metas generales de la educación matemática. El documento Matemáticas from the 5 to 16 de Department of Education Science británico en 1985 propone las siguientes metas generales para la educación matemática en el periodo obligatorio, cuya orientación se destaca en los procesos de enseñanza. La primera, las matemáticas son un elemento esencial de comunicación. Las matemáticas son herramientas potentes. El segundo dice que hay que apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas. Las matemáticas deben resaltar una actividad fascinante. Hay que fomentar la imaginación, iniciativa y flexibilidad de la mente. Trabajar en modo sistemático, o sea, de manera ordenada. Trabajar independientemente. Trabajar cooperativamente. Profundizar en el estudio de las matemáticas. Conseguir la confianza del alumno en sus habilidades matemáticas. Las primeras metas, las primeras 3 metas, hacen alusión a algunas características, ¿verdad?, que se deben de tener. Ya la cuarta es una valoración personal de las matemáticas, que hay que fomentar la imaginación, ¿verdad? Ya son propias. La quinta, la sexta, séptima y octava y novena hacen referencia al modo de trabajo y a la adquisición de esos métodos. Y la décima, pues resume la necesidad de utilizar los conocimientos adquiridos ahí. La décima ya no se logró ver ahí, ¿verdad? Quiero ver. Sí, ya no se logró ver. Bueno. Nos habíamos quedado por acá. Bien, la estructura didáctica en acto habla de tres actores relativamente autónomos intervienen condicionando a los actos didácticos en la educación escolar, que son el alumno, el saber y el profesor, ¿verdad? Son los 3 actores. El alumno, como es natural, ¿verdad? El alumno desarrolla sus actos de razonamiento a través de distintas fases de proceso de pensamiento, ¿verdad? Reviste la mayoría de importancia para la didáctica, reconocer o incluso anticipar, ¿verdad?, tales fases y sus modalidades y condiciones de las posibilidades para poder identificar esos esquemas y representaciones del razonamiento matemático del estudiante. El saber enseñado es que el alumno no se relaciona directamente con el saber matemático, sino con un referente suyo, el saber enseñado. El contrato que permite el equilibrio entre los actores que condicionan los actos didácticos
debería de tener en cuenta que el entendimiento del saber matemático es un proceso de recontextualización, o sea, el estudiante puede saber, ¿verdad? Pero no necesariamente todo lo referente a la matemática. Entonces, pero puede saber cómo le enseñan o cómo aprender, ¿verdad? El otro es el profesor, el otro actor, el profesor, ¿verdad? Este desarrolla su actividad a partir de concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza, sobre los procesos de pensamiento y los actos de razonamiento del alumno, sobre los propósitos cognitivos, educativos, sociales y de enseñanza, y sobre los fundamentos epistemológicos de la ciencia, ¿verdad? De dichas concepciones. Constituye lo esencial de la ideología privada que interviene, en las prácticas educativas y pedagógicas del profesor. Bien, ahora vamos a hablar del saber matemático y el saber enseñado. El saber matemático es transpuesto en saber enseñado por la estructura didáctica. El objeto matemático al cual se refieren las cadenas de enunciados predicativos de una teoría no es el objeto de la enseñanza. Las especificidades de dichos objetos matemáticos en tantas teorías se puede caracterizar a partir del oficio del matemático como investigador. Es en la actividad investigativa en donde se determinan aquellos razonamientos sobre los objetos que son susceptibles de convertirse en saber nuevo o interesante para los pares. Entonces, el trabajo del profesor es poder enseñar, ¿verdad?, al estudiante los conocimientos de la mejor manera, buscando metodologías, estrategias, didácticas que le ayuden a entender el contenido más fácilmente, ¿verdad? El profesor debe estar en condiciones de poder reconocer las razones de ser de las teorías formales, ¿verdad? Y para poder familiarizarse con ellas y poder explicar mejor lo que es el contenido. El contenido a enseñar llega, por lo tanto, al ambiente del aula, carente del contexto y la situación en el que fue creado. Por ejemplo, conjeturas, experimentación, errores, entre otros. En este caso, debe introducir un contexto dentro del cual el estudiante pueda recrear este conocimiento. Es decir, el docente transpone de alguna forma el objeto a enseñar en objeto de enseñanza. A partir de las ideas de Chevallard en 1980, se plantea la transposición didáctica a través de dos procesos, la contextualización y la descontextualización. Un saber que debe ser descontextualizado para su publicación y su transformación en un contenido a enseñar, ¿verdad? Y un saber a enseñar que debe a su vez sufrir un proceso de contextualización para instituirse en un saber enseñado. Bien, ahí tenemos el modelo para la enseñanza de las matemáticas. Este modelo propuesto tiene 3 dimensiones. La enseñanza de las matemáticas es 1. El aprendizaje de los alumnos y evaluación. Además tiene 2 ejes transversales que cruzan todas las dimensiones, si lo vemos ahí, ¿verdad?
la idea de la matematización de la realidad, es decir, que el alumno piense su entorno en términos matemáticos, y los aprendizajes esperados que la autoridad educativa ha señalado, como aquellos aspectos relevantes que integran la competencia matemática. Estos deben de estar presentes permanentemente en la mente del profesor y los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las dimensiones son las invariables en todo proceso educativo. Ocurren simultáneamente y cada uno influye en los otros. Presentarlas por separado es solo un ejercicio analítico que tiene la finalidad de comunicarlos con claridad. A continuación se presentan en el mismo orden en que aparecen en el esquema: enseñanza, aprendizaje y evaluación. Si se fijan ahí en el esquema que tenemos anterior, aparecen los tres, ¿verdad? La enseñanza, que es como la parte más amplia, el aprendizaje, inductivo y deductivo, y por último la evaluación. Entonces, la matematización de la realidad y los aprendizajes esperados están relacionados con las tres áreas, ¿verdad? La enseñanza, que es la que organiza socialmente en el aula, la hace la reinvención guiada, forma integralmente, el profesor es un agente, un guía. La enseñanza es basada en las necesidades y hay diferentes tareas. Ya el aprendizaje pues tiene que ver con la práctica. La primera que teníamos ahí, la enseñanza, la primera dimensión del modelo es la enseñanza. Aunque el centro de un programa educativo sea el aprendizaje, porque obviamente queremos que nuestros estudiantes aprendan, la enseñanza pues es un factor clave. En el término enseñanza se engloban todas aquellas acciones que realiza el profesor para que los alumnos aprendan. Los aspectos más importantes de la enseñanza son centrarse en el aprendizaje y no en el cumplimiento del programa. Que el profesor se asuma como agente educativo y no como operario. Organizar socialmente el aula según la naturaleza de las tareas. Enseñar basándose en las necesidades. Bueno, ahí estaba, ¿verdad? En el esquema. La segunda es el aprendizaje. Respecto al aprendizaje, se destacan dos aspectos: el proceso inductivo y deductivo, así como la importancia de que los alumnos tengan práctica suficiente para lograr una comprensión a fondo del conocimiento matemático, así como el dominio de procedimientos. Por ejemplo, se puede pedir a los alumnos que midan los ángulos internos de diversos triángulos que ellos mismos elaboren para que lleguen a una conclusión. Evidentemente, la conclusión a la que llegarán es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, ¿verdad? Independientemente de su tamaño o de su tipo. Entonces, la inducción es una operación mental a través de la cual el aprendiz llega a una conclusión después de revisar muchos casos concretos, ¿verdad? Otro ejemplo de actividades para el aprendizaje inductivo es que el profesor solicite a los alumnos que midan la circunferencia de un objeto redondo, ¿verdad? Como un plato o cualquier objeto redondo. Y luego que dibujen
un punto en el centro de dicha circunferencia, ¿verdad? Del plato, y mida el diámetro. Lo que mide el plato de un lado a otro de su circunferencia, pasando por el centro, enseguida dividirá la circunferencia entre el diámetro, va a poder dividirlo, ¿verdad? Y el diámetro. Y la tercera es la evaluación. En las escuelas, como veníamos hablando, la evaluación se entiende o tiende a ser utilizada como calificación. Bien. Les decía que en la escuela pues tienden a confundir la evaluación con la calificación, ¿verdad? Esa calificación que incluyen la asistencia, la participación, las tareas, la conducta y el aprendizaje, no representa de manera alguna el aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, no sirve como retroalimentación. La evaluación es una actividad compleja, intencional y fundamentada que pretende valorar la calidad de un profesor y un resultado con la finalidad de informar del mismo para propiciar futuras decisiones justificadas que contribuyan a su mejora. La evaluación permite diagnosticar el nivel de aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Que debe servir principalmente para retroalimentar a los alumnos sobre su desempeño y para planear o replantear nuevas situaciones de aprendizaje que lleven a cada alumno hacia el cumplimiento los aprendizajes esperados que la autoridad educativa ha señalado. Bien, y el último tema es los ejes transversales. El modelo, además de los 3 elementos centrales, contiene 2 ejes transversales que cruzan todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Estos ejes son la matematización de la realidad y los aprendizajes esperados, que eran los que cruzaban los 3, ¿verdad? En el diagrama. Para que las matemáticas pues cobren sentido, es importante que el alumno parta de situaciones concretas de la realidad y que las piense en términos matemáticos. Procedimiento al que se le puede llamar matematización de la realidad. Por ejemplo, el alumno puede pensar en la escuela en términos matemáticos, ¿cuál es la edad promedio de los alumnos? ¿Cuál es la edad promedio de los profesores? ¿Cuánto cuesta la educación de cada alumno si se reparten los costos de los salarios de los profesores? El mantenimiento de la escuela y el alquiler del edificio, digamos ahí, o cuántos metros cuadrados tiene el terreno, cuántos metros cuadrados hay por cada persona de un turno escolar, ¿verdad? Todo eso, la matematización de la realidad incluye trabajar en situaciones concretas para la cual se hace un modelo que posteriormente se utiliza a otros casos particulares. Dice Santa María en 2006. La matematización es como llevar a la realidad la matemática, ¿verdad? Contextualizarla. Bien, y ahí está el espacio para dudas, consultas, inquietudes sobre actividades pendientes o contenido.
El licenciado Marvin quería dirigirse a ustedes, pero no sé si ya está conectado por ahí. Me parece que no. Bueno, me pidió un espacio para poder hablar con ustedes al final. Esperaría que se conectara en un momento. Voy a avisarle. Bueno, mientras tanto, pues un recordatorio de las actividades que están pendientes. Solo tenemos pendiente ya lo del control de lectura número 2, ¿verdad? El control de lectura número 2, que es en el segundo control de lecturas, que es para el 10 de enero. Pero como les digo, si ustedes pueden hacerlo antes, pues mucho mejor, ¿verdad? Pueden hacerlo antes. Vamos a hacer una pequeña revisión de ese control de lectura. Bien, la idea de hacer estos controles de lectura es que ustedes puedan pues leer el contenido más a fondo, ¿verdad? La realización de la lectura comprensiva del material de corrientes pedagógicas, pues hacer una lectura comprensiva del material que está ahí de corrientes pedagógicas contemporáneas, y también pueden investigar aparte, ¿verdad?, sobre el tema. Van a hacer un cuadro comparativo de las corrientes pedagógicas contemporáneas. Los aspectos a comparar son los siguientes, pueden hacerlo de esa manera, ¿verdad? En una columna cada literal, una columna por cada literal, y poner las corrientes en la primera columna ahí, ¿verdad? Los principales exponentes de esas corrientes, las características principales y secundarias, las nociones que tiene sobre la educación, el papel que se le confía a la educación, la importancia actual, colocar los links de donde utilizó la información, o poner el nombre del libro, revista, al final de cada del cuadro, ¿verdad? Pueden hacerlo al final del cuadro o al final de cada comparación, ahí como ustedes gusten. Como les decía, esta tarea está para ser entregada el 10 de enero. Exclusivamente en plataforma y sin prórroga, así es que esperaría por favor que no me estén diciendo que me lo van a enviar al correo el 11, porque no se lo voy a poder recibir, ¿verdad? La plataforma va a quedar abierta durante vacaciones, que tenemos un periodo de vacación del 23 de diciembre al 3 de enero, y en esa fecha pues no hay tutorías, no hay entrega de actividades. Sin embargo, la plataforma queda abierta para que ustedes puedan ingresar y avanzar, ¿verdad?, en la medida de lo posible para salir con sus actividades a tiempo, ¿verdad? Esta tarea será calificada por mi persona, utilizando la lista de cotejo de evaluación. Ahí pueden revisarla, y cualquier intento de plagio, pues se va a eliminar lo que es la evaluación en sí. Bien, aquí está la lista de cotejo con la que se va a evaluar, así es que revisen esta lista antes de hacer el control de lectura, porque lo que voy revisando yo es si se van cumpliendo estos indicadores, ¿verdad? Si se identifica el propósito del tema, si se identifica de manera clara el objetivo que se pretende alcanzar, si se hace un resumen sobre el tema, si se recogen todos los aspectos del tema, los trata con corrección y los organiza adecuadamente, ¿verdad? Desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción, si fundamenta las ideas de un sustento teórico,
si expone y defiende sus ideas personales con base en su experiencia, si coloca cada aspecto a comparar, si coloca los enlaces de donde citó la información. Si no coloca esos enlaces, pues ese 20% lo pierde, ¿verdad? Si identifica todos los elementos de comparación, los que mencionaban ahí arriba, que son que mencionaban en el otro cuadro, en el instructivo para el control de lectura. Tienen que coincidir, ¿verdad?, todos los puntos con todos los aspectos a comparar. Identifica todos los elementos de la comparación y se identifica de manera clara y precisa las semejanzas y diferencias entre los aspectos comparados. Si presenta el trabajo sin errores ortográficos o gramaticales. Si el trabajo presenta carátula y formato PDF. ¿Verdad? En formato PDF. Si me lo mandan en Word, pues pierden ese 10% también. Así es que ahí está el espacio de la entrega del control de lectura número 2 para el lunes 10 de enero. Fecha límite, ¿verdad? Todavía tienen un mes para poder hacerlo, pero tampoco se atengan, ¿verdad? Porque después eso se les puede acumular trabajo, salen otras actividades de otras asignaturas y entonces ya es difícil que ustedes puedan cumplir con todas las actividades, ¿verdad? Entonces es mejor ir saliendo con la que ya está para poder finalizar con éxito. La otra actividad que tienen para entregar el 17 de enero. El valor relativo de este trabajo final es del 20% de la calificación final de la asignatura. Es lo que el propósito con este trabajo de investigación. Se pretende que ustedes, los estudiantes de la carrera de enseñanza de las matemáticas, den sus primeros pasos en investigación educativa. Por lo tanto, no se espera que el trabajo de investigación cumpla los requerimientos de un trabajo formal, pero sí que incluya los elementos básicos de un trabajo de investigación. La introducción, antecedentes, marco teórico, marco metodológico, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Son 7 puntos que deben agregar a este trabajo, ¿verdad? Son 7 puntos. El título del documento debe ir T.I, su apellido. T.I es trabajo de investigación, ¿verdad? Apellido, su nombre. Ejemplo, si el estudiante se llama Marvin Gracias y entregará el trabajo de investigación, el documento se nombraría así: T.I-Gracias-Marvin. La temática propuesta pedagógica sobre un tema de educación básica o media. Ahí el tema que ustedes quieran de educación puede ser de educación básica o de educación media. Y ahí están pues las indicaciones generales también, ¿verdad? El desarrollo de esta investigación. La propuesta didáctica basada en los niveles de razonamiento de Van Halen. La actividad pretende que el estudiante comprenda la importancia que tienen las investigaciones educativas en el área de matemática, siempre teniendo en cuenta que éstas ayudan a comprender mejor los procesos de aprendizaje de los estudiantes y así poder elaborar propuestas oportunas de mejora a las metodologías utilizadas por el profesor, para lograr que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos de una manera más simple y comprensible. En este sentido, se espera que el alumno analice el proceso que debe seguir una investigación en educación matemática,
específicamente la realizada por los esposos Van Halen, y tomar los resultados que ellos obtuvieron para elaborar una propuesta didáctica creativa sobre un tema. Cada estudiante tome conciencia que en su labor profesional, en un futuro, tendrá que hacer uso del ingenio y creatividad para poder lograr que sus estudiantes aprendan significativamente matemática, ¿verdad? Lo que se solicita concretamente para esta actividad es que cada estudiante realice una propuesta didáctica basada en los resultados de la investigación. El modelo de razonamiento de propuesta didáctica basada en los resultados de investigación, ¿verdad? El modelo de razonamiento de Van Halen, del cual puede encontrar ejemplos de propuestas basadas en el modelo en el libro Diseño de evaluación de una propuesta curricular de aprendizaje de la geometría en enseñanza secundaria basada en el momento de razonamiento de Van Halen. El modelo anterior será la base para realizar su propuesta en alguno de los siguientes temas. Puede ser en factorización, en rectas y ángulos, ángulos inscritos y central, ecuaciones algebraicas, semejanzas, tipos de funciones y combinaciones y permutaciones. Cualquiera de esos temas que ustedes quieran investigar, pues pueden hacerlo. La investigación, ¿sí, Nuria? Con respecto a lo que acaba de mencionar, licenciada, mi pregunta es si no habría problema si varios de nosotros trabajamos el mismo tema, pues. Sí, no habría problema porque como solamente son, quiero ver, 2, 4, 6, 7 temas propuestos y ustedes son más de 7, entonces no había problema porque como cada quien lo va a trabajar a su manera, ¿verdad? Y para factorización, por ejemplo, el concepto es el mismo, pero ejemplos pueden haber diversos, ¿verdad? Entonces no hay problema si trabajan el mismo tema. Está bien, Lick, muchas gracias. Lo único que tengan cuidado con eso de la cuestión del plagio, ¿verdad? Porque si hay 2 trabajos idénticos, obviamente la nota pues no se le va a poder agregar, pero si es el mismo tema, pero los trabajos difieren en cuanto a contenido, no hay ningún problema. La investigación que realizaron los Van Halen es sobre los procesos de aprendizaje de la geometría, los cuales con ingenio y creatividad se pueden aplicar a cualquier rama de la matemática. Proponen 5 niveles: el de reconocimiento, análisis, clasificación, deducción formal y rigor. Los investigadores definen que debe existir ciertas fases de aprendizaje para que el estudiante logre llegar al siguiente nivel en el que se encuentra. Entonces, las fases de aprendizaje también las mencionan ahí. La información, orientación dirigida, explicación, orientación libre e integración. Entonces, su propuesta debe hacerla asumiendo que los estudiantes se encuentran en el nivel 2 de razonamiento, en el análisis, ¿verdad? Y en base a eso, deben crear actividades, como lo hacen en el libro, pueden guiarse del libro de SMATE, para que los alumnos complementen las 5 fases de ese aprendizaje y logren llegar al siguiente nivel, que es el de clasificación. El trabajo debe ser elaborado de forma individual y utilice el formato APA para indicar las referencias bibliográficas consultadas. Y sería la fecha de entrega el 17, y aquí está un cronograma que ustedes pueden considerar para realizar estas actividades, ¿verdad? Si ustedes así lo quieren, pero si lo quieren hacer antes, igual pueden hacerlo, ¿verdad? Para que disfruten también de sus vacaciones. Preguntas de investigación, estas deben darle respuesta. ¿Cuáles debilidades poseen los estudiantes respecto al tema seleccionado? ¿Y qué estrategias se pueden utilizar para facilitar la comprensión
de este tema. Esas serían las dos actividades que están pendientes. Y la última es el examen, ¿verdad? El examen parcial. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta. El examen parcial les decía que es para el 15, quiero ver. Sí, esto está acá. Para los que no se habían conectado en ese entonces, recordarles que el parcial está para el 22 de enero, ¿verdad? De 10 a 11:30. Si no pueden, tienen alguna dificultad, la diferida es el 26 de enero, de 7 de la noche a 8:30. Y la de suficiencia el 29 de enero. Bien, estoy ahí, está el licenciado Marvin. Bienvenido, licenciado. Le doy el espacio para que pueda dirigirse a los estudiantes. Muy bien, hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, buenos días, licenciado. Se le escucha claro. Buenos días, Lee. Muy bien, muchas gracias. Bien, vean, no quiero quitarles más el tiempo, solamente pues agradecerles a todos ustedes que sábado a sábado estaban pendientes con las tutorías, ¿de acuerdo? Y pues, como esta es la última tutoría, ¿verdad? Sé que para el otro año han quedado algunas actividades pendientes, ¿sí? Miren, el hecho que se les han dejado pendientes no significa de que se les va a dar prórroga, no, al contrario. Sé que nosotros, ¿cómo se llama? Salimos de vacaciones, ¿verdad? Tenemos un lapso, pero ustedes ahí en ese tiempo tienen que aprovechar para que hagan estas tareas. No lo dejen por último todo, porque si ustedes, por ejemplo, se llega el día que van a entregar el control de lectura, que es el 10 de enero. Entonces, si ustedes, digamos, no lo hicieron más antes, entonces ya no se le va a poder dar como más chance. ¿Por qué? Porque les va a chocar con las otras actividades de otras materias, les va a chocar el mismo día. Y entonces estos cronogramas se hacen para que no les choque, incluyendo también los exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, como una sugerencia, por eso el trabajo de graduación, se les hizo ahí un mini cronograma para que ustedes lo sigan, vean, y pues salgan a tiempo con este trabajo. ¿De acuerdo? Bien, conforme vayan entregando ustedes las actividades, se les va a ir actualizando las notas y siempre se les va a ir diciendo. Si alguien tiene alguna duda con respecto a sus notas, pues le dice a la licenciada y ella que me lo hace saber. Solo recordarles que las notas que están en la plataforma son preliminares. Las oficiales son las que están en su expediente. ¿De acuerdo? Bien, dadas estas palabras, pues, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta, que lo puede hacer en este momento. Con gusto lo voy a escuchar. Bien, entonces, si no hay nadie que tenga alguna duda o consulta, pues, desde ya, ¿verdad? Les deseamos felices vacaciones navideñas, bendiciones. Agradecer a la licenciada Wendy, un excelente colega, por enseñarles a ustedes y ser su tutora, ser su maestra, ¿de acuerdo? Espero que hayan aprendido lo que es esta materia y pues primero Dios nos vemos a materias a futuro, no tal vez con respecto de este tipo de materias, sino que tal vez alguna materia numérica, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda o consulta, pues lo pueden hacer con la licenciada, ¿verdad? Y yo con gusto les voy a
responder. ¿De acuerdo? Entonces, bendiciones a todos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. ¿De acuerdo? Y éxitos en sus demás materias. Y desde ya les deseamos bendiciones para ustedes y su familia. Se cuidan también. Y fue un gusto ser su coordinador de la materia. ¿De acuerdo? Bien. Feliz tarde y feliz provecho. Bueno, muchas gracias, licenciado, por las palabras ahí, ¿verdad? Despedida, agradecerle a todos ustedes también por estar siempre pendiente de sus tutorías, ¿verdad? Conectados siempre a la hora y participando. Son un grupo muy activo y dinámico, así es que les invito a que sigan así, ¿verdad? Siendo muy participativos, responsables con sus actividades y van a ver que van a tener éxito en la vida. Bendiciones para todos, feliz provecho, feliz Navidad y Año Nuevo. Y pues seguimos en contacto como siempre, estamos ahí en plataforma vía mensaje privado en correo electrónico o también vía WhatsApp, ¿verdad? Vamos a estar comunicándonos. Entonces que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana. Dígame, Nurian. Antes que se me olvide, licenciada, Sí. En el caso de las preguntas de tutoría 6 de hoy, quedarían, supongo, para entregar el otro sábado. Si gusta yo contesto, licenciada. Sí. No, vean, ya las tutorías, como esta unidad está bien cargada, no van a haber ya preguntas, ya no, solamente fueron para las 5 unidades. Está bien, muchas gracias. Ajá, sí, ya las preguntas ya no, porque ya, digamos, ya estarían como 3, 4 actividades que ustedes tenían, aparte de lo del examen. Entonces, preguntas ya no. Sí, a ver, otra pregunta. Sí, Beatriz. No, quizás no preguntas, sino que agradecerle, licenciada y licenciado Marvin también, por esta materia que nos ha ayudado muchísimo. Yo la he disfrutado al máximo. Me he sentido muy bien con la licenciada y con usted, licenciado Marvin, con los contenidos desarrollados y las evaluaciones que han sido claras, precisas y de mucha ayuda para nosotros solamente. Ok, ya sabe, Beatriz. Miren, el trabajo de investigación les va a servir mucho a ustedes para la tesis. Si ustedes hacen todo este trabajo de investigación, ya cuando sean la tesis ya van a conocer que algo parecido. Solo que en la tesis lleva un poquito de cositas, ¿vean? Entonces este trabajo de investigación es como que ustedes ya van a hacer su tesis. Es algo como una previa a su tesis. ¿De acuerdo? Esta materia les va a ayudar bastante en eso. Bien, no sé si ajá. José dice, gracias, licenciado, todo igual para Iglesia. Gracias a ustedes, José. Sí, gracias, José. Gracias, José Neftalí, por sus participaciones también ahí. Y bendiciones a todos. Gracias, feliz día a todos. Gracias, feliz día a todos. Gracias, igual, feliz día. Muchas gracias. Feliz día también.